Tras hacer un pequeño agujero en la parte superior, Carter acerca una vela para asegurarse de que el aire de dentro sea respirable. Luego, mira por el agujero. Lord Carnarvon, incapaz de soportar la tensión, preguntó con nerviosismo: ¿Ve algo? Lo único que se me ocurrió decir fue: sí, cosas maravillosas. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 10 minutos pasan de las 11 y esta noche tenemos 3 temas para todos ustedes. Vamos a comenzar con una entrevista a un gran amigo, una persona que nos ha hecho amar mucho más de lo que ya amábamos el mundo de la egiptología, el mundo del antiguo Egipto. Y ahora, después de muchos libros de ensayo y de investigación sobre esta materia, nos regala de alguna manera pues los sentidos con una novela. Nacho Ares va a estar esta noche con nosotros y nos va a hablar de su último libro, La tumba perdida. Sea la primera parte del programa. También vamos a aprovechar para presentar el número 6 de La Lucerna de Caronte, nuestro órgano de difusión escrito, el órgano oficial escrito del programa, la revista digital. Y esta noche pues hablaremos con Alejandra Jiménez y Juan Manuel, que nos va a dar pues todas las claves para que podamos entender de qué va ese número 6, que está ya prácticamente, de hecho está ya oficialmente en la red para poder ser leído por todos aquellos que lo deseen. Y en la segunda parte del programa vamos a cambiar radicalmente de tema, porque vamos a hablar de la posibilidad de fotografiar fantasmas. Rafael Casades nos va a dar las claves, sobre todo a lo largo de la historia, cómo se ha presentado ese fenómeno, el registro gráfico de seres supuestamente del más allá, y sobre todo la colección que hay de fotografías. Muchas de ellas son fraudes, lógicamente, pero otras tienen bastantes dudas, y esta noche vamos a intentar saber todo lo que podamos sobre el fenómeno de la fotografía de fantasmas. Pues esto es lo que tenemos preparado para todos ustedes. Saludo de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. ...4 de noviembre de 1922... Howard Carter realiza el mayor descubrimiento de la historia de la arqueología, la tumba del faraón Tutankamón. Este es el escenario de mi novela. Comienza aquí, en la casa de Howard Carter, a finales del año 1922. Acaba de descubrir la tumba de Tutankamón, sin embargo, cuenta con una clave que va a revolucionar la historia de la arqueología. No lejos de allí, Carter ha descubierto una antigua inscripción que da pistas sobre al menos una tumba desconocida en el Valle de los Reyes de Luxor. El miedo hostiga al egiptólogo inglés cuando el gobernador local, cabecilla del mercado negro de antigüedades, descubre la existencia del documento. Intentará hacerse con él a toda costa para comerciar con los tesoros de la tumba. Ayudado de Lady Iflin, la hija de su amigo y mecenas Lord Carnarvon, Carter buscará la tumba perdida por toda la necrópolis real de la antigua Tebas.
Obcecado en su hallazgo, su secreto le enfrentará a peligros que nunca antes había imaginado. La tumba perdida, una historia fascinante, protagonizada por uno de los mayores arqueólogos de todos los tiempos, de quien celebramos ahora el 90 aniversario de su hallazgo más importante, la tumba de Tutankamón. Hablamos esta noche de una historia de la cual vamos a conmemorar dentro de poco tiempo, pues el 90 aniversario. Exactamente fue el 4 de noviembre de 1922. Como escuchábamos en esa primera introducción de ese fragmento del documental de la BBC y luego en esta introducción que nos ha cedido nuestro invitado, pues algo maravilloso, cosas maravillosas fueron descubiertas cuando aquella vela se asomó a un pequeño agujero en la puerta de una tumba que era la primera que se encontraba intacta, algo que cambió la historia de la egiptología, cambió la historia también de la forma de entender, mejor dicho, la antigua historia, y sobre todo hizo nacer una fiebre, un interés casi a veces exagerado o tal vez no, por un mundo que ya no existe, pero que a nadie deja indiferente, el mundo del antiguo Egipto. Y esta noche, como les anunciábamos, tenemos con nosotros pues a una de esas personas que tienen la culpa de que muchos estemos tan interesados por el mundo de Egipto. Un hombre que desde hace ya muchos años se ha dedicado, yo creo que casi en cuerpo y alma, a investigarlo, a divulgarlo, a difundirlo y hacerlo asequible a todos aquellos que nos interesa. Estamos acostumbrados a que, con sus más de 14 libros publicados y 9 de ellos sobre temas de Egipto, pues a leer ensayos, investigaciones. Pero claro, no es lo mismo cuando nos encontramos en las manos con una novela. La primera novela de nuestro invitado, Nacho Ares. Buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Enhorabuena por esta novela, por este trabajo, por esta forma de acercar todavía más, y yo creo que de una manera mucho más asequible a todos los que le pueda interesar el mundo del Antiguo Egipto, porque yo creo que a veces la mejor manera de hacer nacer una afición es hacerla asequible. Yo creo que tú lo consigues con este trabajo, que se nota lógicamente el pozo, la experiencia de tantos otros trabajos, de tantas investigaciones anteriormente realizadas. Bueno, lo primero, muchas gracias por tus amables palabras y, bueno, de alguna forma sí, tienes razón, en el sentido de que mi primer libro lo publiqué pues hace prácticamente casi 15 años, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo han sido casi ensayos solo lo que he publicado, algunos cuentos. Bien es cierto que muchos de esos ensayos, al estar contados en primera persona y al ser un reflejo de mis diarios de viaje, de alguna forma pues también eran, cierto modo, pues tenían parte de novela, ¿no? O de novelesco, pero novela como tal, novela histórica, como es este caso, reconstruyendo dos momentos fascinantes de la historia, tanto los últimos meses del reinado de Tutankamón como lo que sucedió justo después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, pues este tipo de literatura nunca me había adentrado en ella, ¿no? Y me apetecía muchísimo porque yo creo que todos tenemos pues en nuestro recorrido vital de alguna forma pues llega un momento en esa vida. Yo creo que la madurez desde el punto de vista de la investigación ya ha llegado a su punto, en el sentido de que podía dar salida a algunas de estas reflexiones que yo había planteado en forma de novela. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso queda algún despistado, Nacho Ares es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, es egiptólogo, además es director de la revista de Arqueología, director también del programa Ser Historia, de cadena Ser, y colaborador habitual de Cuarto Milenio. Y bueno, pues una persona que ha escrito muchísimos artículos, ha dado muchas conferencias y que ha hecho muchos viajes a Egipto a investigar, a beber de primera mano y a beber en las fuentes, lógicamente, de todos estos saberes que tanto nos apasionan. Yo he empezado a leer tu novela, voy casi por la mitad, me parece apasionante, y lo primero que me pregunto, que me imagino cualquier lector que la esté leyendo o la haya terminado de leer, es si lo que estamos leyendo es ficción o en realidad tú lo que has hecho ha sido coger unos hechos que ocurrieron y contarlos a tu manera. Yo creo que lo segundo que dices, es decir, toda la estructura de la novela gira en torno a un ostracón, que es una lasca de piedra
de pequeño tamaño, de apenas unos 13 centímetros, que se conserva en los almacenes del Museo del Cairo. Esta placa, que fue descubierta por Howard Carter, el descubridor de la tumba, a principios del siglo XX, en 1902, en otro lugar del Valle de los Reyes, delimita la ubicación de lugares en la necrópolis real, más o menos hacia el año 1000 antes de nuestra era, lugares que muchos de ellos son desconocidos en la actualidad, por no decir todos. Es decir, nosotros cuando hablamos del Valle de los Reyes, hablamos de las tumbas, pues definimos la KV62, que es la de Tutankamón, la KV17, que es la de Seti I, pero no sabemos qué nombre tenían estas tumbas en la antigüedad. Entonces, esta especie de mapa del tesoro que dejó grabado un antiguo egipcio, pues hace prácticamente 3000 años, pues es bastante sugerente, ¿no? Por lo menos a mí es lo que me llamó la atención y lo que me empujó un poco a proponerme la posibilidad de construir una historia novelada alrededor de lo que pudiera describir este texto, y teniendo como protagonista al descubridor de la tumba de Tutankamón, ¿no? En este sentido, pues todos las situaciones, personajes, etcétera, que aparecen en la novela son completamente reales. Es decir, solamente hay 2 o 3 ayudantes, personajes secundarios que están inventados y de alguna forma recreando un poco lo que era el ambiente y el contexto de la época, pero los grandes protagonistas, Carter, Lord Carnarvon, sobre todo Lady Evelyn, Harry Barton, el fotógrafo, etcétera, Pierre Lacau, el director del Servicio de Antigüedades francés, pues son personajes reales, e incluso las aristas, los encontronazos que tenían entre ellos también son reales y están documentados por las cartas de la época. Si nos retrotraemos a la época faraónica, a la parte que reconstruye en la tumba perdida la época faraónica, pues nos encontramos la misma situación, ¿no? Hay algunos tópicos sobre la muerte de Tutankamón, pero los personajes que lo protagonizan son todos absolutamente reales. Con tu permiso, Nacho, vamos a saludar también a Juan Francisco Martínez. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes y a ti también, Nacho. Enhorabuena por tu obra. Encantado. ¿Y Juan Jovenza? Muy buenas noches, Nacho. Encantado de encontrarnos otra vez. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues yo, desde luego, lo más acertado que creo que tiene esta novela es precisamente haber cogido como protagonista de ella, pues yo creo que uno de los más admirados, y yo creo que los que nos gusta esto de la arqueología y sobre todo los que sois profesionales de ella, la figura de Howard Carter es algo así como un icono, como alguien al que todos nos queremos parecer, ¿no? Ese hombre que, a pesar de estar de alguna manera puesto en entredicho por su falta de formación académica, pero yo creo que le dio clases y le dio sentido y incluso construyó de alguna manera la arqueología, pues con su buen hacer y con su porque no todo se aprende en la universidad, hay cosas que también se aprenden en la vida y sobre todo se aprenden si uno quiere aprender, ¿no? Que fue el caso quizá de Howard Carter. ¿Cómo has llegado tú a tener toda esa información? ¿Eso está en esos estudios que tú has hecho o lo has investigado por tu cuenta para llegar a conocer una figura como la de Howard Carter? También como que parece que uno cuando empieza a leer la novela casi se pone en la piel de este hombre. Hombre, la figura de Carter es quizá el culpable de que yo me haya dedicado a la egiptología, ¿no? Cuando era niño quedé cautivado por la historia del descubrimiento y siempre pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y desde el punto de vista de mi friqueza, me atrevería a decir, si me permitís la licencia, en todo aquello relacionado con el Antiguo Egipto, pues la figura de Carter es uno de los protagonistas de mi biblioteca y de mis viajes, ¿no? O sea, he tenido la suerte de conocer su casa en Luxor, la de Londres, estar en los sitios donde él estuvo, el castillo de Highclere, el castillo de Lord Carnarvon, que hoy es el que se utiliza para el rodaje de la serie de Downton Abbey en Antena 3, pues todos esos lugares los conozco bastante bien, ¿no? Y siempre he seguido, como digo, el rastro que ha dejado Carter, precisamente porque me ha fascinado de una manera casi incondicional, en el sentido de que, como tú muy bien lo describías ahora, él fue un personaje, desde luego, que nada común en la época. Hay que pensar que estamos en los últimos estertores de la época victoriana, en donde, bueno, pues la formación académica en muchas ocasiones era la carta de presentación y la justificación que llevaba una persona para poder hacer algo. Y Carter, desde luego, no tenía nada de esto, pero luego bien es cierto que cuando llevaba a cabo su trabajo era el mejor. Hay que pensar que, bueno, él llegó con apenas 17 años a Egipto, era un maravilloso acuarelista, un dibujante magnífico, cualidad que mantuvo durante el resto de su carrera profesional, y de
pasar a copiar acuarelas, dibujos de los relieves de Deir el-Bahri, por ejemplo, del templo de Hatshepsut, o de Beni Hassan con Flinders Petrie, quien sería su maestro, aunque luego, bueno, pues la personalidad de cada uno los separó y prácticamente, no voy a decir que los convirtiera en enemigos, ¿no?, pero sí en personas bastante distantes, convirtió a Carter en uno de los mayores genios de la arqueología que ha tenido no solamente Inglaterra, sino la historia la historia de la propia arqueología. Y bueno, todo eso ha quedado de una manera muy muy clara e impregnada en los trabajos que él publicó, que muy a su pesar nunca fueron trabajos científicos, fueron solo 3 volúmenes, por ejemplo, lo que publicó de Tutankamón, 3 volúmenes dedicados un poco al gran público, pero con mucho entusiasmo, con una cercanía muy muy grande, y sobre todo con una intensidad y una viveza que a cualquiera que hoy siga leyendo los libros de Carter sobre Tutankamón, pues le acerca de una manera inmejorable a toda esa odisea, ¿no?, que supuso el descubrimiento y los afer que hubo al final de ella, ¿no? Yo recuerdo que una de las lecturas más agradables que yo he disfrutado dentro del mundo de la arqueología y de la egiptología es precisamente La tumba de Tutankamón de Howard Carter. Yo creo que es una obra maestra, sobre todo porque lo ves que está, o sea, leer algo que está escrito por alguien que es la primera persona, el primero que miró por ese agujero, de alguna manera sientes un especial escalofrío, ¿no?, cuando se leen esos libros. En la novela efectivamente hay como 2 tiempos. Por un lado está el principio del siglo XX, lo que es el instante después, posterior al descubrimiento. De hecho, el libro empieza justamente cuando se descubre la tumba, pero al mismo tiempo se va saltando a la época de hace 3000 años, la época de Tutankamón, y se ven todas esas intrigas que hay a lo largo del reinado de Tutankamón y de lo que fue pues una época difícil y sombría de Egipto, ¿no?, después de salir de esa herejía de Amarna y entrar de nuevo en un restablecimiento religioso, que no sé hasta qué punto el propio Tutankamón era un convencido o no. Lo que sí está claro es que hay una figura que está presente también, que es la figura de Akenatón, ¿no?, un faraón hereje que tantos libros se ha dado por escribir y tanto interés ha despertado. Y yo creo que de alguna forma esto es lo que está condicionando todo lo que viene después. Y también hay mucho misterio en el libro, porque por un lado está lo que le pasa al faraón, pero por otro lado también esa maldición, ¿no?, toda esa historia de la maldición de la tumba de Tutankamón, que por cierto el único que se libra de esta maldición es el propio Carter, ¿no? Sí, como bien dices, la maldición fue casi un San Benito, ¿no?, con el que les tocó lidiar a todos los componentes del grupo que formaba la expedición de Howard Carter, ¿no?, en el Valle de los Reyes. Prácticamente todas las muertes que se produjeron, que nadie puede negar la existencia de esas muertes, se han venido a definir como muertes por asociación. Es decir, esta es una etiqueta, un nombre que puso Nicholas Reeves, ¿no?, el egiptólogo británico, pues con toda la razón del mundo. Es decir, son muertes por asociación porque son muertes indirectas, no tienen que ver nada con lo que sucedía realmente, con el trabajo que día a día se llevaba a cabo en la tumba de Tutankamón. Cuando hablamos de muertes, pues no nos referimos a ninguno de los arqueólogos ni el propio Carter. Sí que es cierto que el primero en morir, el que destapó quizás la historia de la maldición, fue Lord Carnarvon, ¿no?, a comienzos del año 1923, poco después de abrir la cámara funeraria. Pero ninguno del resto de miembros del equipo de Carter, y sobre todo Carter, que falleció en el año 1939, pues se vio de alguna forma afectado por la maldición, ¿no? También es cierto que lo he comentado en ocasiones, ¿no?, el hecho de que la ciencia, la egiptología, cualquier disciplina científica haya intentado explicar la maldición, de alguna forma lo que con eso está haciendo es reconocer la existencia de algo extraño e insólito, ¿no? Es decir, las muertes están ahí y nadie las puede negar. Que hay una cercanía o lejanía en el tiempo con respecto al descubrimiento, pues eso totalmente es medible, ¿no? Hay algunas muertes que desde luego nada tienen que ver con el descubrimiento de la tumba. Alan Gardiner,
que estuvo encargado de los textos en los primeros meses después del hallazgo en 1922, pues falleció casi 40 años después, en 1963, y en algún sitio yo tengo recogido que la causa de su muerte es debido a la maldición de Tutankamón, ¿no? Yo no sé qué experiencia, mejor dicho, qué esperanza de vida tienen algunas personas, ¿no?, cuando están midiendo un poco las consecuencias de esta supuesta maldición. Pero es un tema desde luego apasionante, porque tiene una serie de mimbres y de vericuetos que enlazan un poco con la sociedad de la época, ¿no? Lord Carnarvon, en su castillo de Highclere, era muy común que hiciera reuniones con algunos colegas a los que les gustaba el espiritismo. Él era muy amigo de una medium que supuestamente, luego esto salió a la luz, una tal Belma le dijo que no le recomendaba ir a Egipto porque allí encontraría la muerte y este tipo de cosas, ¿no? Es un mundo, como digo, el posvictoriano bastante apasionante en todo aquello relacionado con el mundo del esoterismo, la magia, el misterio, los fantasmas, etcétera, que de alguna u otra forma lo que ha hecho ha sido tocar con la yema de los dedos prácticamente la historia de Tutankamón. La importancia de la tumba de Tutankamón es incuestionable, por supuesto por ser la primera que se encuentra casi intacta, porque eso también es curioso, ¿no? De hecho, creo que, y tú también lo reflejas eso bien en el libro, el propio Carter tuvo que luchar mucho con las autoridades egipcias porque no querían reconocer que la tumba sí que había sido saqueada de alguna manera, no es que fuese de una manera tremenda o extrema como otras, pero sí que se encontró con vestigios y con evidencias de que alguien había entrado allí y que se había restablecido de alguna forma el orden dentro de la zona funeraria, que por eso precisamente aquella ley que habían sacado los egipcios recién independizados de la corona británica era que la tumba que se encontrasen intacta, todos los tesoros que estuviesen dentro de ella eran para el gobierno egipcio. Esto de alguna manera condicionó el que Carter no pudiese llevarse todo aquello o Carter y Carnarvon no pudieran llevarse todo aquello que hubiesen querido, ¿no? Desde luego que sí, hay que pensar que, estamos en el año 22, hace casi 90 años. Hoy, desde luego, que no le entra en la cabeza de ningún excavador, arqueólogo, que los objetos que encuentren en la tumba él se los pueda llevar a su país, etcétera, ¿no? Era otra mentalidad, no podemos acusar ni de saqueadores, ni de coleccionistas, ni de frívolos a estos protagonistas de la historia, ¿no? Pero, la normalidad hasta aquella época, las leyes lo que decían es que una tumba que aparecía, pues el 50% para el descubridor y el 50% para el país, ¿no? Y el país solía quedarse siempre con las piezas únicas, es decir, las que no tuvieran un paralelo. En el caso de Tutankamón, pues cambió la legislación y había una ley que decía que todas las tumbas intactas, como bien has explicado, todo el material se quedaba en Egipto. Esta fue una ley que movieron también con mucho tino y acierto los franceses e ingleses que lideraban el servicio de antigüedades en la época y que, claro, no convenía desde luego para nada los intereses de Lord Carnarvon, que durante muchos años había puesto mucho dinero sobre la mesa para llevar a cabo las excavaciones en el Valle de los Reyes. Sin embargo, claro, ellos, Carter y Carnarvon y sus abogados sobre todo, intentaban aferrarse a una cláusula que decía que luchaba un poco contra la idea de la inviolabilidad de la tumba, es decir, Carter defendía que la tumba al menos había sido saqueada 2 veces en la antigüedad. Lógicamente el saqueo fue mínimo, ¿no? Y fácilmente demostrable, ¿no? En el pasillo de acceso hasta la antecámara, pues aparecieron una especie como de atillos con algunos anillos, etcétera, algunos restos de esculturas, la famosísima cabeza del faraón niño saliendo de una flor de loto apareció también en el pasillo. Entonces, este tipo de elementos, claro, si aparecen de estos objetos no colocados allí de una manera cuidadosa, sino entre los escombros que servían de relleno del pasillo para que nadie pudiera entrar ahí, pues nos está hablando de que eso es algo extraño y anómalo y demuestra, como bien decía antes, que alguien había saqueado la tumba con anterioridad. Pero bueno, la falta de objetos era tan mínima, según las autoridades de la época, que no se tomó como un detalle importante este hecho, y la tumba se consideró inviolada, ¿no? Intacta, y esa fue la razón por la que todos los tesoros se conservaron en Egipto y hoy se pueden ver en la primera planta del Museo del Cairo. Uh-huh.
Desde luego la mentalidad cambia con los tiempos y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que juzgar con una mentalidad de hoy siglo XXI, pues lo que se hizo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX en Egipto y en tantos otros sitios sería injusto, porque lógicamente no sería lo mismo. Probablemente si estuviésemos ahora en aquella época veríamos muy bien todo lo que se hizo, aunque por otra parte, pues no sé, tal como están las cosas hoy en Egipto y tal como avanzan los acontecimientos, quizá la única manera de poder ver algo de lo que se saque de las tumbas sea lo que quede en el Museo Británico y en otros museos de Europa, porque tal como, por desgracia, ¿no?, lo que está sucediendo ahora mismo, y bueno, tuvimos ayer esa desgracia tan grande en este campo de fútbol y demás, pues yo no sé lo que puede ocurrir en los próximos tiempos. Y ya cuando la revolución anterior, cuando cayó Hosni Mubarak, fíjate cómo se atacó incluso el Museo del Cairo, donde están los tesoros más grandes del Antiguo Egipto. ¿Qué opinas de todo esto, tú que conoces todo eso también? Hombre, todavía queda prácticamente todo por decir, en el sentido de que no sabemos realmente lo que sucedió aquella noche de febrero en el Museo del Cairo, ¿no? Comentaba en cierta ocasión con Tarek El Awadi, el director actual del museo, pues que bueno, él tenía sus sospechas de algunas cosas que podrían haber sucedido, pero habrá que dejar pasar el tiempo, ¿no? Sobre todo porque las circunstancias políticas y sociales tampoco dan pie a abrir la boca y comentar quizás lo que habría que decir, ¿no? Bien es cierto que seguramente la policía en aquella época estuvo implicada, también las personas que entraron en el museo eran absolutamente ignorantes, no tenían ni idea de lo que se podían encontrar. Hay algunas anécdotas sangrantes, ¿no?, cuando caminaban a oscuras, porque les dejaron el museo completamente a oscuras para que no pudieran moverse. Y encontraron las figuras, por ejemplo, de Tutankamón en una de las galerías, pues rompieron los cristales, las cogieron. Ellos creían que eran de oro, eran en realidad figuras de madera con una especie de pan de oro cubriéndolo, y para saber si eran de oro o no eran de oro, lo que hacían era tirarlas al suelo. Y bueno, pues es lo que ya no podemos hacer nada, ¿no? Yo estuve hace poquitas semanas en el Cairo, en los laboratorios de restauración, y el trabajo que han hecho los especialistas egipcios allí en el laboratorio, bueno, ves ahora las figuras y no te das cuenta de que ha pasado absolutamente nada, ¿no? Han hecho un trabajo magnífico y quieren de alguna forma reconstruir lo que sucedió aquella noche con una exposición especial, ¿no?, de algunas de las piezas que sufrieron daños en aquella noche en el museo y que han podido ser restauradas. Uh-huh. Pues ojalá eso se mantenga y ojalá pues se tenga buen juicio con lo que hay ahí, que es un patrimonio de la humanidad. Por supuesto, primero de los egipcios, como nadie lo niega, pero yo creo que tampoco se puede negar que lo que hay allí es patrimonio no solamente de los egipcios, sino de toda la humanidad, porque es la historia del ser humano y hablando de las civilizaciones más interesantes, más avanzadas de las que han habido sobre este planeta, ¿no? Yo creo que los egipcios todavía tenemos que aprender muchas más cosas de ellos. Y una de las cosas que se aprende precisamente con estas tumbas, ¿no?, que se encuentran intactas y que nos pueden dar muchísima información, porque antes de descubrir la tumba de Tutankamón, el conocimiento que se tenía de los enterramientos y de la forma incluso de disponer el sarcófago del faraón y todo esto, era el mismo que después de encontrarlo, pero imagino que cuando se abrió por primera vez pues este sarcófago tan especial, ¿no?, dentro de esa caja tan curiosa donde estaba metido, los Carter y todo el equipo aprenderían muchísimo, algo que nunca habían visto. Desde luego, o sea, una de las cosas que primero llamó la atención de Carter y de los miembros del equipo, nos puede resultar una cosa anecdótica o absurda, ¿no? Es tener la constatación física y material de los muebles, por ejemplo, ¿no? A través de las pinturas que habían llegado hasta nosotros, registradas en otras de tumbas de la orilla oeste de Luxor o en otros lugares de Egipto, pues conocíamos que los antiguos egipcios tenían una serie de cofres, unos lechos funerarios, ciertos cajones, baúles, capillas, etcétera. Pero estos materiales nunca habían llegado hasta nosotros, porque la inmensa mayoría de las tumbas, como bien decías antes, han llegado pues prácticamente saqueadas, ¿no?
Y sin embargo, en la tumba de Tutankamón, pues se encontraron esos carros, esos lechos funerarios con las cabezas de animales, esas capillas con estatuillas doradas que se conocían, por ejemplo, por las pinturas de la tumba de Seti II. Pues todo eso hacía pues prácticamente saltar en el tiempo 3.500 años desde ese año 1922 y los que siguieron, pues hasta cuando fue depositada los objetos en el interior de la tumba, ¿no? Y ha ayudado en muchos sentidos, no solamente en lo que es la reconstrucción del funeral, de la interpretación y la ubicación exacta de muchos de estos objetos sagrados, tanto en la momia como en lugares determinados de la tumba, sino también pues para saber un poquito más de cómo era esa vida cotidiana, de cómo pudo haber sido llevado a cabo el funeral. Y bueno, todavía es que es ingente el trabajo que queda por hacer, ¿no? Antes comentaba que Carter publicó solamente 3 libros, pero eran 3 libros de divulgación. Él no tuvo tiempo apenas de publicar ni un solo artículo científico de los objetos de la tumba. Y hay algunos de ellos, te voy a poner solo un ejemplo, como la famosísima máscara de oro que aparece en todos los libros, en todas las portadas, en todas las revistas, en todos los documentales y películas, y no existe un solo artículo científico sobre ella. Esto es increíble. Esto es sorprendente. Es, ¿no?, increíble, Nacho. ¿Cómo puede ser? Ahí los carros, por ejemplo, los Useptis, algunas de las capillas pequeñas, el famoso maniquí, los sarcófagos de oro, todo eso está sin publicar. O sea, es sorprendente, ¿no? Pero tampoco es dejadez, sino que ha aparecido desde hace 3 décadas más o menos una serie de monografías, pues sobre grupos de objetos, ¿no? Los barcos, cajas, etcétera y tal. Poco a poco se va realizando un trabajo, ¿no? Hay algunos investigadores en la Universidad de Oxford que son los que están llevando a cabo este trabajo. Pero sorprende mucho eso, ¿no? Que verdaderos iconos de la historia de Egipto, bueno, pues quieres hacer un estudio y no encuentras una referencia científica en una publicación científica egiptológica. Es increíble, te quedas. Uno siempre dice que la capacidad de sorpresa parece que está llegando ya a su cuota máxima, pero cuando se entera de cosas como la que nos acabas de desvelar esta noche, uno se queda, bueno, no sabe, sin palabras. Por cierto, un saludo de un oyente que también es oyente tuyo de Ser Historia, de Bullas, el Bullas, que dice que aunque seas de la SER, que te saludemos. Bueno, es que aunque sea de la SER, aunque sea de lo que sea, aquí no tenemos ningún problema en ese aspecto. Así que saludado quedas y por supuesto contento nuestro oyente que a través de Facebook nos está pidiendo ese saludo. Los pocos minutos que me quedan, yo quisiera abordar una parte que nuestros oyentes, por ser un programa, el último peldaño, pues fundamentalmente temas misteriosos, pues el tema de Egipto, que, aunque a mí me interesa por todos sus aspectos, pero también sé que a los oyentes hay algunos que lo que más les interesa es la parte misteriosa. Estaba, por un lado, el tema famoso de esta maldición, que bueno, ya vemos que pues no tiene una base científica demasiado sólida, aunque sí que se intentó investigar, pero había más cosas, había mucha magia en Egipto. Recordamos algún programa pues hecho con la doctora Ana María Vázquez Ois, precisamente ella tiene un libro que es Magia en el Antiguo Egipto, y bueno, los egipcios eran un pueblo con un sentimiento mágico muy fuerte. Después de la herejía de Akenatón, ¿qué quedó de toda esa magia? O mejor dicho, ¿la magia estaba ya antes, durante, o no tiene nada que ver con todo esto y es algo que ha estado siempre consustancial con el pueblo egipcio? No, ha estado, como bien dices, totalmente ligado y consustancial a las personas, incluso hoy en la actualidad, en el mundo islámico, que supuestamente está regido por las reglas estrictas y racionales del Corán, pues son bastante supersticiosos. Y esto es una herencia que viene desde la época faraónica. Nosotros quizá cuando nos adentramos a investigar y a estudiar cómo era el pensamiento de esas personas, lo primero que tenemos que hacer es intentar pensar como ellas. Y ellos creían vivamente en la existencia de esos poderes sobrenaturales, en la presencia de esos elementos mágicos. Es más, es que si no lo entendemos y ni siquiera si no lo aceptamos, jamás vamos a entender la forma de pensar que ellos tenían, ¿no? De alguna forma, pues en ese sentido, ya fuera con
con Akenatón o con cualquier otro faraón, esa magia siempre ha estado presente, y lo podemos ver en referencias no solamente de textos en donde se habla de una forma muy explícita de la magia, sino en la simple ubicación de los objetos pintados, por ejemplo, en una pintura, grabados en un relieve, o la colocación de objetos físicos en una cámara funeraria como la de Tutankamón, ¿no? La presencia de las divinidades, las 4 hermanas Isis, Neftis, Elkis y Neith en las esquinas del sarcófago de cuarcita no es un objeto decorativo ni nada parecido. Tienen una orientación muy determinada, cada uno a uno de los puntos cardinales, protegiendo un elemento determinado, y todo eso son argumentos mágicos que van construyendo una especie de amuleto gigante para proteger la figura del faraón en ese tránsito hacia el más allá. Como digo, la magia, si no la aceptas, no solamente si no la entiendes, si no la aceptas, jamás vas a entender absolutamente nada de lo que ellos quisieron transmitir. Un pueblo mágico por definición, podríamos decir, el pueblo egipcio, incluso hoy en día, como tú acabas de apuntar. También el mundo de las tumbas ocultas, y quizá pues el propio título de la novela así lo referencia. ¿Cuántas tumbas ocultas pueden quedar? Es decir, ¿cuántas tumbas como la de Tutankamón tú crees que puede haber todavía en el Valle de los Reyes o en cualquier otro sitio de Egipto? Pues no creo que me equivoque si digo decenas de miles. O sea, hay que pensar que, bueno, decenas de miles quizás no tanto, ¿no? Pero unas cuantas miles sí. Hay que pensar que a lo largo de los 3.000 años de historia muchas de estas tumbas se han reutilizado, ¿no? Y bueno, hace apenas 15 días aparecía la que ya se denomina KV64, la tumba número 64 del Kings Valley, del Valle de los Reyes, que es la tumba de una cantora de Amón, y se sabe de la existencia de otros 2 pozos en el lado occidental del valle, muy cerca de la tumba de Meremptah, en donde, bueno, pues han excavado los egipcios, pero no han llegado a explorarlo con detenimiento, ¿no? Una de estas tumbas se decía que podía ser la de Ramsés VIII, ¿no? Uno de los faraones que todavía está por aparecer su sepultura. Y bueno, pues quedan muchas tumbas interesantes por encontrar. No se sabe dónde está enterrada Nefertiti, no se sabe dónde está enterrada Engesenamón, la esposa de Tutankamón, no se sabe dónde está enterrada Tigi, la esposa de Amenofis III. Ninguna de las reinas de la 18 dinastía, que es la época de mayor gloria de la historia de Egipto, ha aparecido su tumba, no se sabe dónde están. Y es curioso que algunas de las momias sí que han aparecido, porque todas ellas fueron sacadas de sus sepulturas en una época de crisis, hacia el año 1000 antes de nuestra era, y fueron depositadas en un par de escondites, uno en Der el Bahari, el 320, y otro en una tumba en el Valle de los Reyes, pues para evitar los saqueos, ¿no?, de ladrones de tumbas de aquella época. Pero como digo, son muchas las tumbas que quedan por descubrir, la de Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Si nos acercamos un poco más a la historia nosotros en el mundo romano, todavía son muchos secretos los que quedan por desvelar del mundo egipcio faraónico. Pues nos das una gran alegría, porque el hecho de que queden tantos secretos nos hace pues esperar que puedan darse también grandes descubrimientos, y de cada uno de esos descubrimientos pues grandes conocimientos, y podamos saber mucho más de lo que hoy en día sabemos, encontrar más piedras rosetas, más claves que puedan abrir enigmas, y sobre todo entender mejor esa civilización tan avanzada, tan profunda, tan interesante, y de la cual aún hoy en día pues seguimos hablando, a pesar de que ha pasado pues muchos miles de años, y a pesar de que somos incapaces, mejor dicho, de entender cómo construyeron algunos de sus grandes monumentos, y eso les hace que sean todavía más atractivos. Nacho Ares, vida, salud y prosperidad. Igualmente, vida, salud y prosperidad. Esto, el que se lea la novela sabe por qué te lo estoy diciendo. Claro que sí, hay que leérsela. Hay que leérsela. Pues un abrazo muy fuerte, mucha suerte, aunque yo sé que no la necesitas, porque la novela y bueno, todo tu trabajo en general pues es bueno, y cuando una cosa es buena, pues la suerte es algo que bueno, siempre viene bien, pero que no es tan necesario como en otros casos. Y sobre todo pues que nos sigas siempre acercando este mundo de Egipto, que gracias a personas como tú pues lo conocemos más, mejor, y sobre todo de una manera seria y rigurosa, que es que como yo pienso que hay que conocerlo. Pues muchísimas gracias una vez más por invitarme a tu programa. Espero que nos veamos pronto, seguro que sí. Y nada, un abrazo muy fuerte también a Juanjo, a tu hermano, y a Juan Francisco, que están ahí. Pues muchísimas gracias, y otro abrazo para ti, Nacho. Hasta otra ocasión. Hasta luego.
El último peldaño. ¿Busca coche nuevo o de segunda mano? Lo encontrará en la revista Motorestar. Motorestar, su revista mensual para elegir el coche que usted busca. Motorestar, la revista de la región de Murcia. Hazte socio de Proyecto Hombre y participa en miles de proyectos de vida que te dan mucho más de lo que nadie te va a ofrecer nunca. La satisfacción personal de poder ayudar a otros. Colabora con nosotros para que otras personas con problemas de adicción recuperen su vida. Proyecto Hombre, tu acción más valiosa. Este fin de semana en 7 Región de Murcia, comenzamos el sábado con fútbol. Celta de Vigo, Real Murcia. Y el domingo, baloncesto ACB, UCAM Murcia, Juventud. El deporte en 7 Región de Murcia. ¿Has visto qué sitio tan bonito para celebrar la boda? Qué glamurosa la ceremonia, al aire libre y el lujo de un hotel de 5 estrellas. Les habrá costado un ojo de la cara. Me han dicho que todos los detalles los han coordinado profesionales del hotel como en las pelis. Ay. Celebre su boda en Mar Menor Resort. Menú desde 60 euros, incluyendo suite nupcial. Garantía de una sola boda por día. Llame al 968-041-840. Hotel Intercontinental Mar Menor, un sueño al alcance de todos. El 14 de febrero de 1934, la ciudad santa de Caravaca de la Cruz descubrió que su objeto más sagrado, la Vera Cruz, había desaparecido. Fue un robo sacrílego que dejó consternada a la población durante varios años. Las diligencias judiciales y las investigaciones policiales no dieron resultados positivos, y el caso, envuelto en un halo de misterio, continúa aún hoy siendo un enigma. Viernes 10 de febrero, 11:05 de la noche, el misterio del robo de la Cruz de Caravaca. El último peldaño. Onda Regional. Pues amigos oyentes, ya se los habíamos anunciado al principio del programa. Por fin está ya disponible en la red y en la página web de nuestro programa en Onda Regional. Pueden ustedes descargarse el número 6 de la revista digital La Lucerna de Caronte, revista oficial del último peldaño, cuaderno para la reflexión sobre los temas y materias tratadas en nuestro programa. Pues tenemos con nosotros ya en conexión a nuestra compañera Alejandra Jiménez. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Está en Madrid con ese frío gélido que hace. Aquí en Murcia también hace frío, pero no tanto como el que tú tienes ahí. Vaya, además te digo que este frío parece que acompaña con estos temas de misterio. Estoy aquí escuchando el programa durante estos 50 minutos que llevamos en antena y la verdad que encantada de estar otra vez más con nuestros amigos del programa. Pues vamos a ver si somos capaces de aprovechar este poquito tiempo que nos queda para contarle a los oyentes en qué consiste este número 6 de La Lucerna de Caronte. Pues creo que debemos empezar hablando de que la Lucerna de Caronte va mejorando cada 3 meses porque esto es un no parar y bien tú lo sabes, Joaquín. Pues, ¿qué contarle a nuestros oyentes? Pues, ¿por qué no empezar a hacer un repaso breve de cada uno de nuestros artículos? Pues para que se pique un poquito esa curiosidad y tengan esa ganas de descargarla, como tú bien has dicho, en nuestra página web de Onda Regional o también en otras redes sociales como Facebook o Twitter. Bueno, pues empezamos este nuevo número de La Lucerna de Caronte con un artículo de nuestro querido amigo canario Jaime Rubio, que nos trae pues una cosa maravillosa. A mí la verdad que leyendo este artículo me apetecía pasear por esas montañas de Lanzarote y poder ver aquella arqueología canaria que nada tiene que envidiar al Nazca de Perú, a esos círculos. Y es que muchos de nuestros oyentes ya sabrán que hubo, pues como hemos dicho en Lanzarote, justo en las montañas de Ajaches, dos restos arqueológicos que no se sabe muy bien de dónde provienen y que tienen la forma de humanoide y de una flecha que es conocida pues con el nombre de la flecha de los Ajaches. Es todo un misterio, un artículo brillante que Jaime Rubio pues nos trae en esta Lucerna de manera, como decíamos, sublime. Quizás otra de las cosas nuevas que trae esta Lucerna es que vamos a empezar a hacer pues esas crónicas de aquellos sucesos que pasen en la región de Murcia y que nos traigan pues nuestros amigos. Y para esta nueva edición pues hemos cogido a nuestro diseñador gráfico Juan Manuel Tomás, que nos ha hecho pues una estupenda crónica sobre un estreno
el estreno en concreto de la película de Lo que nos dijeron las voces, que si recuerdan bien ya la presentamos hace un año, de nuestro amigo Antonio Pérez, que junto con Ricardo Groisart presentaron, como decíamos, el 26 de noviembre, una película que, pues la verdad, que a nadie deja indiferente. Yo todavía no he tenido el placer de poderla ver, porque como tú bien decías, este año me encuentro en Madrid, pero quien la ha visto, y tengo constancia de primera mano de gente que se ha ido con los pelos de punta, porque si bien recuerdas, Joaquín, eran imágenes de varios edificios de la región de Murcia que tenían pues acontecimientos asombrosos, eran apariciones, eran sonidos, psicofonías de primera mano, y que yo recomiendo que conforme vayan publicándose esa película y vayan haciendo pases de estreno, pues que la gente no dude en ir, porque es una maravilla de película, la verdad. Sigo con nuestra Lucerna, que nadie se olvide que es el número 6 ya, que es un nuevo año, este 2012, y qué menos que presentar a una querida compañera, una querida colaboradora, que es Cristina Lázaro. Cristina Lázaro es, pues como decíamos, nuestra compañera que nos trae cada trimestre una sección muy especial, porque siempre realiza una entrevista, como bien saben los lectores asiduos de nuestra revista, que se llama Más allá de una respuesta, y que esta vez ha escogido un personaje muy, muy, muy especial, porque Ramiro Calle, como se llama, y además es un hombre que quien lo lea verá que tiene una espiritualidad que es alucinante, pues nos reflexiona acerca del tema de la mente, la llegada a la lucidez, y cómo mediante la meditación y otras experiencias pues místicas puede llegar a conseguir aquellas cosas que uno se propone, y que muchas veces pues es bien necesario. Y Ramiro Calle pues lo que hace es plasmarlo en las líneas de Cristina Lázaro de una manera muy sencilla y muy comprensible para el resto de la gente, pero la verdad que muy, muy, muy interesante. Y antes de que nos vayamos al descanso, como tú decías, que el tiempo sabemos que en la radio corre bastante, quiero comentar un artículo que para mí, pues si me permites y dejo un poco mi objetividad al margen por ser la directora de la revista, me parece el más especial, y te voy a contar por qué. Pues porque nos lo trae una colaboradora que es la primera vez que interviene en nuestra revista, y que era una oyente de nuestro programa, y que dijo, oye, pues a mí me interesaría hacer un artículo, y ¿por qué no lo puedo hacer? Pues claro que lo puedo hacer. Y Joana, pues claro que lo puedes hacer. Y aquí nos lo ha traído, es la Puerta Solar de Oliete. Quien no lo conozca, está sobre el Bajo Aragón, y es una zona que durante años ha pasado desapercibida pues para la gente que ha paseado pues por esa zona de Aragón, y que ella nos lo describe, además con unas fotografías, tú que lo has visto, Joaquín, y la gente que ya haya podido descargarla, son maravillosas, tienen una calidad y te reflejan lo que ella lo que ella va contando en esas líneas, y es esas construcciones megalíticas que hacen de una montaña algo muy especial. Y es que pues con los juegos de sol y los juegos de esa luz que proviene de nuestro astro, pues dibujan cosas en la montaña que las hacen pues muy, muy especial. Y Joana, pues como decía, es un agradecimiento enorme lo que tenemos los trabajadores de nuestra revista, pues por acercarnos esas ganas de escribir y esas ganas de transmitirnos aquello que durante años a ti te ha alucinado. Y muchísimas gracias desde aquí. Pues la verdad es que sí, que yo creo que todo esto es un contenido verdaderamente estupendo. Ahora comentaremos después también con Juan Manuel Tomás su artículo y también lo que es la parte de la maquetación. ¿Alguna cosa más que añadir sobre este número de la Lucerna, Alejandra? Pues la verdad que me guardo con un par de cosillas que quiero recordar a nuestros oyentes, pero que si te parece bien, no sé que vamos ya muy justito de tiempo. Si quieres, continúo. Si quieres, nos dejamos rápido, porque nos quedan escasamente un par de minutos útiles. Muy bien, pues sobre todo, mira, me gustaría animar a nuestros oyentes, aquellos que les gusta escribir, y yo siempre lo digo, porque la revista está hecha, como tú bien sabes, de la gente que nos escucha y que les apetece contar algo. Y para eso hemos dedicado ya varios números de la Lucerna a la sección de los cuentos. Y pues nada, desde aquí simplemente animar que nos
escriban esos cuentos de terror, esos cuentos que siempre han tenido en la cabeza, pues que nos lo cuenten. Y para eso siempre hemos dejado una dirección de correo, que es cuentos@gmail.com, y en ellos pues nos pueden mandar los cuentos que les apetezca contar, y que sin duda pues nosotros publicaremos en nuestra Lucerna. Pues me parece fantástico. Pues Alejandra, no pases mucho frío por ahí por los madriles, que ya sabes que te puedes constipar, y estamos deseando tenerte de nuevo aquí en la mesa del programa pronto. Pues a ver si fuera verdad, porque Madrid me tiene un poco atada, la verdad, este año. Como tú bien sabes, estoy evolucionando en mis estudios, pero vamos, sabes que yo y los amigos de Facebook, que desde aquí los saludo porque son una maravilla y nos siguen a diario, y yo con ellos, y cada viernes atenta a la radio desde las 11 hasta la 1, porque el último peldaño, yo siempre lo digo, no hay que perdérselo. Claro que no, Alejandra, y nosotros tampoco queremos perderte a ti, que estás muy lejos. A ver si vuelves pronto. Pues un beso muy fuerte, Joaquín, y hasta otra ocasión. Hasta luego. Juan Francisco, estamos esta noche presentando Lucerna a mitad de camino con el mundo de Egipto, y enseguida vamos a entrar a hablar de fantasmas. Así que prepárate, porque es tu especialidad, el mundo de la parapsicología. Bueno, esperemos a ver qué nos cuentan y qué nos dicen. Y que aprendemos. Y que aprendemos, sobre todo con Rafa Casade, que nos va a dar muchas claves. Y Juanjo, Lord Carnarvon era desde luego un auténtico inglés, ¿no? Y además estaba en la línea de Arthur Conan Doyle y todo eso. Fíjate, hablaba incluso de que tenía contacto con espiritistas y demás. Sí, lo que me ha sorprendido es que ha hecho que Howard Carter estaba viviendo en la mansión donde ruedan la serie de Downton Abbey, me parece, ¿no? La verdad es que es bastante curioso. Esa es una época posterior, pero sigue estando ahí todo el ambiente prácticamente de la época victoriana de Conan Doyle y de Sherlock Holmes y todas estas cosas. Pues vamos a dejarlo aquí porque llega el momento de escuchar el boletín informativo de la medianoche. Ya tenemos a nuestro compañero Valentín Contreras, que está entrando en el estudio, y enseguida, pues después de escuchar ese boletín, vamos a seguir hablando de Misterios Ahora. Cambiamos de Egipto, nos vamos al más allá, porque vamos a hablar de fotografías de fantasmas. Hasta ahora. Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda parte del último peldaño. Vamos a entrar enseguida a contactar con Juan Manuel Tomás, que es el maquetador y el diseñador de la parte visual de la Lucerna de Caronte, y también en esta ocasión ha sido pues autor de uno de los artículos. Pero antes de eso, les quiero recordar que el próximo el día 6, el lunes, va a tener lugar una conferencia sobre la Sábana Santa, nos lo comunicaba nuestro amigo el doctor Alfonso Sánchez del Mosilla, en la iglesia de San Antolín, aquí en Murcia, que será a las 8:30 de la tarde. Repetimos, es conferencia sobre la Sábana Santa, iglesia de San Antolín, 8:30 de la tarde. Todos aquellos que estén interesados ya saben que pueden acercarse y que van a escuchar una interesante conferencia sobre este tema. Vamos a entrar en contacto ya con nuestro compañero Juan Manuel Tomás. Pues la Lucerna de Caronte, como nos decía antes Alejandra Jiménez, la directora ejecutiva de esta publicación, pues está ya disponible para todos aquellos que la quieran leer de manera libre en la página web de nuestro programa y en algunos otros lugares. Y lo que sí nos gustaría un poco es contarles un poco los entresijos, ¿no?, de esta revista, que realmente es compleja de hacer. Y uno de los que tienen, digamos, la gran responsabilidad y al mismo tiempo pues el mérito de hacer esta revista, por lo menos la parte visual, la que todos vemos, esas maquetaciones, ese montaje y ese diseño, es Juan Manuel Tomás. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal? Pues nada, te damos las gracias de estar con nosotros en el programa. Me gustaría un poco que nos contases, cómo ha ido adelante este número. Vamos poco a poco mejorándola, como decía Alejandra, y bueno, pues nos encontramos con un número muy visual esta vez, ¿no?
Sí, lo cierto es que desde el momento que cogí la revista en la parte de diseño, que ya va a hacer cerca de un año, que el tiempo pasa muy rápido, sí. Hablando contigo, uno de los objetivos que nos marcamos quizá era pues mejorar la presencia gráfica, darle un aire pues más visual, y yo siempre intento que en mis trabajos, cuando no se tiene que notar la mano del diseñador, que no se note, ¿no? Porque considero que mi trabajo es simplemente un canal entre el lector y los articulistas, que son los protagonistas realmente de la publicación. Y bueno, pues hemos ido apostando por mejorar la parte de las fotografías, que sean más grandes. También nos ayudan mucho los articulistas, pues a veces nos pasan un material gráfico impresionante y a veces hay hasta que descartar imágenes para elegir unas y no otras, ¿no? Cosa que es una bendición. Y hemos intentado eso, que los artículos pues tengan esa potencia visual para que sean más fáciles de leer, que es una revista también digital, y adaptarla a ese medio, y que sea entretenida, ¿no? Porque también hay artículos que tienen una profundidad divulgativa pues un poquito más grande, y es importante que se lean fácil, ¿no? Para que un lector que no se ha iniciado en esos temas pues no se pierda y pueda empezar de principio a final sin perder el interés. Pues yo creo que eso lo has conseguido bastante bien, y bueno, pues poco a poco vamos encajando más dentro de las posibilidades y dentro también de las limitaciones que a veces tiene incluso el tamaño de la propia revista, que tampoco puede ser excesivo. Lógicamente eso hay que de alguna manera hallar un compromiso entre la calidad y la reducción para tener pues la revista dentro de unos parámetros que sean pues manejables. Sí, porque además en esta revista nos contamos con esa limitación del peso, como bien tú indicabas, que quizá otras revistas digitales pues no cuentan con esa baza. Nosotros tenemos que estar ajustados a un tamaño específico por cuestiones del servidor, y claro, no podemos hacer unos despliegues de montajes pues faraónicos, ¿no? Tampoco creo que nos hicieran falta, pero tener esa limitación del peso hace que a veces tengas que agudizar el ingenio para encajar en esas páginas, porque al final estamos cerrando la revista siempre en torno a las 50 páginas más o menos, números más, otros menos, y claro, tienes que conseguir que todas las páginas sean visuales y no pasarte de ese tamaño específico, y no, a veces no es fácil, ¿no? Diría que incluso es la parte más complicada de la maquetación, es cuando terminemos el cierre hecho, tenemos la información distribuida, nos encontramos siempre que estamos pasados de peso, como decimos, y tenemos que bajarla a ese tamaño concreto, y bueno, ahí empezamos ya a hacer recortes, ¿no? A rizar el rizo. A rizar el rizo y conseguir entrar en el tamaño, y bueno, de momento lo estamos consiguiendo en todas y seguiremos así, porque además esta semana he descubierto cómo conseguir poner imágenes más grandes sin subir tanto el tamaño. Hemos estado investigando una cosita y nos va a funcionar. Muy bien. Bueno, esta ocasión no solamente has sido el maquetador, sino que también te has hecho tu primer artículo como articulista en este caso, ¿no? Te has tirado a la piscina de escribir. Cuéntanos muy brevemente qué fue lo que te motivó a escribir sobre este estreno de lo que nos dijeron las voces. Pues tuve la ocasión de estar en la primera visualización, y además en ese pase que también fui invitado. Tuve el honor de estar invitado gracias a ti en agosto de la película de lo que los dijeron las voces. Y bueno, al salir la primera vez ya salí con una sensación pues un poco sobrecogido por lo que había visto, y la segunda me gustó la evolución que había tomado la película en términos de edición, y me animé a escribir un pequeño artículo que en principio iba a ser para mi blog, algo así muy muy propio. Te lo comenté y te pareció buena la idea de insertarlo en la revista, y bueno, realmente lo que cuento un poco es la trama de ese documental, y también pues hago un pequeño inciso en el que digo, creo o apuesto que es una película, un documental que puede generar, no sé si un antes y un después, pero puede crear una tendencia en el tema de, bueno, pues hacer una experimentación a tiempo real, que tiene la particularidad en este caso en el que las voces psicofónicas interactúan con los protagonistas, ¿no? Que se meten en las grabaciones, que influyen. Eso me parece que es algo inaudito. La verdad que fue el elemento que más me gustó de la película, y por supuesto las casuísticas de los escenarios pues también son sobrecogedoras, ¿no? A mí, después de verla, no tengo ninguna gana de pisar ninguno de los 4 escenarios, de ninguna, porque la verdad es que se pasa miedo, porque sobrecoge, ¿no? Yo no sé esto de las psicofonías qué son y de dónde vienen, pero asustan.
Sobre todo el hostal, ese famoso, mejor no ir por allí. Eso es algo realmente terrorífico. Pues también hay que decir ya para terminar que hay una aplicación que Juanjo acaba de poner para que todos los oyentes de Facebook la puedan ver, y que nosotros también pondremos en la página web, que es donde se puede ver la revista Doble Página. Y la revista Doble Página es todo un espectáculo. Yo les recomiendo a los oyentes que entren en esa aplicación en isu.com, la Lucerna de Caronte, y ahí podrán encontrar la revista no solamente en formato A4 normal, como se ve, que está pensada más que nada pues para tablet y pantallas pequeñas, pero también se puede ver a doble página, en pantallas, sobre todo es recomendable que sean pantallas de un tamaño más o menos grande, donde podrán disfrutar de lo que es verdaderamente la obra de Juan Manuel Tomás, que queda perfectamente patente en ese paginado a doble hoja, en la cual pues se ve un auténtico espectáculo visual. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta noche también con nosotros y por hacer este fantástico trabajo con la Lucerna. Gracias a vosotros, y bueno, y cualquier lector que quiera hacer cualquier recomendación, sugerencia o crítica, por supuesto estamos abiertos a recibirlas y aprender todos. Pues queda dicho y seguimos trabajando en todo ello. Hasta otra ocasión, Juan Manuel. Hasta luego. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. La crisis trastorna nuestra vida, nuestras seguridades y costumbres. Estamos mal, pero ¿sabes? Otros están peor. En estas fechas se trata de quererles, porque si quieres, puedes. Jesús abandonado todo el año. Un latido sigue a otro, y a otro, y a otro. No podemos prescindir de ninguno, ni del tuyo tampoco. Viernes 10 de febrero, quinta cena benéfica Todo Corazón, en el restaurante Rincón Huertano, en Murcia. Infórmate en el 650 50 52 13. Asociación Todo Corazón de Murcia. Ven, tu latido es importante. Este domingo a partir de las 11:25 tenemos fútbol y baloncesto en Onda Regional. Juan Pedro Hurtado nos hará ver por la radio el Cartagena Hércules. Cecilio Juárez hará lo propio con el Caravaca, la Unión Roquetas, mientras que el gran Fernando Vera nos contará el Lucan CB Murcia Juventud de Badalona. Sigue a tu equipo, sigue Onda Regional, sigue la pasión por el deporte. El 14 de febrero de 1934, la ciudad santa de Caravaca de la Cruz descubrió que su objeto más sagrado, la Vera Cruz, había desaparecido. Fue un robo sacrílego que dejó consternada a la población durante varios años. Las diligencias judiciales y las investigaciones policiales no dieron resultados positivos, y el caso, envuelto en un halo de misterio, continúa aún hoy siendo un enigma. Viernes 10 de febrero, 11:05 de la noche, el misterio del robo de la Cruz de Caravaca, el último peldaño, Onda Regional. El catedrático de la Escuela de Antropología de París, Roberto Touquet, decía que los fantasmas sí podían ser fotografiados. A pesar de que afirmaba que la efluorografía o fotografía supranormal era un fraude, de alguna manera la energía que tienen los fantasmas, interaccionando con el ser humano, con el testigo, sí que podía provocar que se impresionasen las placas fotográficas. Hay multitud de casos de apariciones que no solamente quedan en relatos, también, de alguna forma, quedan patentes en fotografías. Ese es el caso que vamos a escuchar, ocurrido no hace mucho, en un juzgado de Puerto Rico. Uno de los policías que custodiaban el juzgado entró a una de las estancias y se encontró cara a cara con algo que no debía estar allí. Cogió su teléfono móvil e hizo una fotografía. Y sorprendentemente, esto que otras veces simplemente queda en eso, una aparición que nadie puede demostrar, aquella visión, la visión de una mujer, sí que quedó plasmada en la cámara fotográfica del teléfono móvil. Estaba acostado con mi celular en la mano, estaba escuchando música y de golpe desvío la vista y observo la imagen de una mujer, lo cual me pareció extraño porque estaba todo cerrado en el lugar, y atiné a sacarle una fotografía.
como tenía el celular en la mano. Bueno, le saqué la fotografía, junté mis cosas y salí al frente de la dependencia. Quizás sea este un caso atípico. Lo normal es que alguien haga una fotografía donde no se ve absolutamente nada y luego, antes, con las fotografías, digamos, químicas, al revelar, se encontraban con la sorpresa de que había una cara, un rostro, una imagen, una luz. Ahora, con las cámaras digitales, es lo mismo, solo que es mucho más rápido el momento en el que confirmamos que hemos estado cara a cara con el misterio. Esta noche, amigos oyentes, los peldaños de nuestra escalera nos llevan a un fenómeno tan viejo casi como la propia historia de la fotografía. El fenómeno de las fotografías de fantasmas. ¿Quién mejor para hablar de ese tema que el autor de 13 historias de fantasmas, Casas Encantadas y Poltergeist, y sobre todo el hombre que va a estar a punto de sacar un nuevo libro sobre el misterio en Granada y que lleva muchísimos años en la investigación, y además una investigación sin casarse con nadie, sin ningún tipo de cortapisa, y desde luego intentando llegar a lo más profundo de la verdad, en lo más profundo de los casos que él investiga. Rafael Casares, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Pues encantado de estar contigo de nuevo, como siempre que estás aquí en este programa. Vamos a hablar de fotografías de fantasmas. Y yo lo primero que tengo que preguntarte, Rafa, es si tú crees que se pueden fotografiar los fantasmas. Bueno, sí, creerlo creo, pero también lo sé porque yo mismo he podido comprobar por mi propia experiencia que eso es una realidad. Uh-huh. Tú tienes experiencia con fotografías de fantasmas. De hecho, hemos visto algunas de las que tú has conseguido. Cuéntanos algunas de ellas. Son algunas que tengo en la colección. Sobre todo son de cámaras ópticas. Ahora quizás podemos extender un poco en la diferencia entre la cámara óptica y la digital. Pero vamos a ver, una chica con fenómenos de poltergeist, por la noche tenía que dormir junto con su hermana, su padre y su madre en la misma cama. El novio de la hermana dormía al pie de la cama de esta familia porque vivían por las noches aterrorizados, ya que le tiraban de los pies, sentían presencia, frío, todos los fenómenos que nosotros ya conocemos muy bien. Me mostraron una fotografía en la que estaban pues toda la familia acostada en la cama de matrimonio, lo cual no deja de ser pintoresco. A la chica, la más jovencita de la familia, que digamos el sujeto foco de esta acción poltergeist, pues le pusieron una estampa de Jesucristo de tipo tamaño folio, satinada por las dos partes. Entonces se lo pegaron en el pecho para que durmiera protegida, y le hicieron una fotografía sería el novio que estaba durmiendo a los pies de la cama, y el reflejo del flash en el papel satinado del dorso de la de la estampa de Jesucristo aparece claramente la cara de un duende, con su oreja alargada, su nariz, su ojo así picarones, en fin. Ese es uno de ellos. En esa misma casa realicé una fotografía con luz ultravioleta, con una lámpara de luz ultravioleta. La cámara era una reflex. Abrí la puerta, no había absolutamente nadie en esa pequeña habitación, se veía la cama, un armario. Cuando revelé la fotografía, apareció como una especie de masa de nebulosa que en blanco y negro se apreciaba en los contrastes mucho mejor. Analizando la masa por segmentos, se pudo apreciar que una parte de la masa era la cara de un anciano, así con su pelo entrecano sobre la oreja y por encima calvo, llegaba hasta la nariz. Luego, después de eso, había como una especie de, ¿cómo describirlo? Como una especie de esfera de agua
o de un líquido mayor que hacía de lente de aumento con respecto al anciano que pudiera estar en la espalda, y hacía como deformidades que solamente ahora se pueden apreciar, pues los salvapantallas y cosas así, ¿no? Y con algunos juegos de flash. Y con lo cual ya empecé ahí a vislumbrar pues, la posibilidad de que el flash mismo fuese una herramienta utilizada para materializar, para hacer plástica una energía, una forma, un pensamiento. También observé que en un mismo paquete, en ese flash de energía que impregna en ese momento la emulsión química de la película, pueden, ya sea el sujeto poltergeist en su parte íntima o interior, ya sea una fuerza externa o las dos cosas a la vez, pueden enviar información desde varios puntos de vista, como los cuadros de Picasso, que se pueden ver de varias dimensiones o formas, y pueden enviar incluso informaciones diferentes. Ese caso me dejó estupefacto porque yo mismo había abierto la puerta, no vi absolutamente nadie, puse la lámpara ultravioleta, hice la fotografía y después apareció. En una casa en Fuente Vaqueros había un fenómeno que en una loseta había aparecido una cara que decían que era la de Jesucristo. En realidad parecía más bien un Buda gordo con barba, pero estaba como deformada. Parecía como una especie de cara de Vermeer, solo en una loseta de barro. Intenté rasparla, sacar con papel adhesivo tira a ver si había algún producto químico. No encontré a simple vista y análisis primitivo nada, y realicé una fotografía con un rollo de película de 1000 ASA de sensibilidad. Cuando revelé la fotografía no se veía la cara que había en el suelo, porque solo había una lámpara en el techo, una bombilla pelada, inmundada. Esa era la única luz que tenía. No puse flash, por eso utilicé una película ultra sensible en aquel tiempo, y al revelarla lo que aparece no es la cara, sino como una especie, ¿cómo diría yo? Eso es para verlo, es como una especie de pañuelo con una cara mostrando zonas más oscuras, con una cara que a mí me recuerda la de el pintor Munch en El Grito. No sé si ubica esa cara, ¿no? Que aparece también, por ejemplo, en Expediente X, en una de sus imágenes en la cabecera, y como deformada por una enorme angustia. Y no solamente eso, de esa especie de pañuelo que debería de estar en relieve por varias razones que estuve investigando, parte luego como una especie de cabeza de calamar, o sea, menos las patas, estaba todo, estaba el cuerpo fusiforme y luego una especie de como de punta de flecha que apuntaba directamente hacia el techo. La verdad es que esa es una de las fotos, esas dos fotos son muy impresionantes. Otra fue en una habitación donde había una señora que decía que por las noches le parecía que había algo detrás del armario. Que hicimos psicofonía, hicimos un barrido de fotografía, aparecieron alguna especie de lucecitas. Después, al revelar unas lucecitas como esferas de colores rojas y azules en el aire, y en una de ellas, justo en el sitio, en la esquina que ella decía que notaba una mala sensación allí, pues se ve como una especie de aura negra. La habitación estaba iluminada por la lámpara del techo, una especie de aura negra, y dentro otra figura negra pequeña, muy pequeña, similar a lo que
como una sombra, pero similar a lo que se podía entender como un gris. Esas son me dejo muchas porque es que son muy interesantes. Son bastantes, de luego. Y luego más la de ovnis, ¿no? Por cierto, Rafa, nos preguntan a través de Facebook, concretamente, a ver si que se me ha ido la página. Era Luis Alberto Lau de Guatemala y nos preguntaba si los ectoplasmas se pueden considerar también, las fotos de ectoplasmas se pueden considerar también como fotos de fantasmas. No, esos son fotos de algún tipo de materia. Vosotros en vuestro grupo sabéis de ectoplasma casi más que nadie en este país. Habéis hecho una gran investigación con los ectoplasmas y habéis conseguido un trozo de ectoplasma. Vosotros sabéis que eso es físico, es biológico. Muchas veces hay distintos ectoplasmas, pero estos ectoplasmas más normales son incluso proyecciones biológicas realizadas con células epiteliales sin núcleo, más una cantidad de vapor de agua que el cuerpo emite, radiación infrarroja y ultravioleta, y luego una materia mucho más sutil, que es la que a veces tapa las fotografías, las caras de la gente. A veces parece humo, que hay humo rodeando a las personas como voluta y no hay nadie. Hay cilindros azules o cilindros rojos, a veces como rayos que salen de la Tierra o salen... Eso creo que es un conglomerado de cosas que no podemos considerar todas ectoplasmas. Ectoplasmas yo lo consideraría, por una parte casi me decantaría por considerarlo desde el punto de vista biológico y psíquico, y por otra parte podríamos decir que podría haber un ectoplasma superior a ese, más sutil, que serían la materialización de ciertos pensamientos o emociones de las personas que hay allí en la fotografía. Ahí tengo una muy especial que voy a comentar por su impacto, y es en una familia que vive en el Albaicín. Se hace una fotografía delante de un aljibe musulmán, el aljibe Trillo. En esa fotografía aparece una mancha en forma de riñón blanca que tapa la cara de una persona. Luego, apreciando mejor la fotografía, se puede observar que hay otra mancha negra como complementaria o sombra de esta, y mirándolo bien, pues se le ve que esa forma, que aparentemente es como de un riñón, pues tiene algo familiar. Yo le pregunto a la persona que me ha suministrado esa fotografía que si esa mujer había hecho alguna cosa, había sucedido algo, y me dice, efectivamente, esta mujer en algún momento de su vida se dedicó a practicar abortos ilegales. Y efectivamente aquello que parece como un riñón también se podría apreciar que podría ser como una especie de imagen de un embrión, de un feto en la posición fetal, ¿no? Rafa, yo creo que debemos distinguir, y de alguna manera pues ya lo adelantábamos antes, lo que son fotografías de, por ejemplo, de lo que comentaba también Luis Alberto Lau desde Guatemala. Él nos dice ahora a través de Facebook que de alguna forma estaba pensando el fantasma de Katy King, un fantasma muy conocido por todos los aficionados al misterio, y que el William Crook, el premio Nobel de física, pues lo investigó. Pero aquello no es que hiciese una foto a la nada y apareciese algo, sino que ellos estaban viendo y tocando incluso al supuesto fantasma. Luego, lógicamente, si lo tocaban y lo veían, tenía que aparecer en la fotografía. Yo creo que ese no es el tema del programa. El tema del programa esta noche es esas fotografías misteriosas en las que fotografiamos pues la nada o simplemente una situación normal, y dentro de esa situación normal aparece un caso, o sea, un supuesto fantasma. Y podríamos contar un caso al revés, un caso que recogimos en nuestro libro El último peldaño, y que nos sucedió también, no que nos sucedió a nosotros, sino lo contaron a nosotros hace muchísimos años, de una persona
que bueno, pues tenía una relación con una chica. Esto es un pueblo de la provincia de Madrid, un pueblo que estaba en fiestas en un momento determinado y pues el novio invita a la novia que vaya a pasar pues un día con ellos, el día de fiesta, y la novia venía de Madrid en coche hasta este pueblo. La esperan por la mañana, la chica llega, están todo el día con ella, se hacen muchas fotografías juntos y por la tarde ya noche, cuando llega el momento, la chica se va porque tenía que trabajar al día siguiente y todo el mundo pues se va a despedirla, sale el coche y pues se quedan todos ahí, pues eso, un poco tristes porque se ha ido, ¿no? Pero al poco rato suena el teléfono y viene una noticia terrible, y es que le comunican que la chica había tenido un accidente de tráfico y que había fallecido en ese accidente. Entonces pues todo el mundo llora esa pérdida y se lamentan de que qué pena que con el buen día que hemos pasado todos juntos aquí, qué lástima que cuando se ha ido a Madrid se ha matado, ¿no? Bueno, pues la persona que está atendiendo el teléfono se queda todavía mucho más estupefacta cuando dice, no, si es que no se mató cuando volvía del pueblo, se mató cuando iba hacia el pueblo. Como se hicieron muchas fotografías, al cabo de un tiempo, lógicamente, no son los tiempos de la fotografía digital, sino estamos hablando de fotografías que había que revelar, pues llevan rápidamente al fotógrafo del pueblo para que revele aquel carrete. Lo curioso es que pasa al revés. En todas las fotografías donde se supone que tenía que estar esta mujer, lo que hay es un hueco. No está ella. Todos se ponen como si hubiese alguien ahí en esa zona, pero lo que aparece en esa fotografía es un hueco. Es un poco un caso inverso, ¿no?, de lo que normalmente sucede. Normalmente sucede que la gente se pone a hacerse una fotografía o hace una fotografía de algo donde pues no hay nada y aparece la imagen de un supuesto fantasma. Aquí, fíjate, aquí pasó al revés. Aquí el fantasma estaba siendo visto con los ojos físicos, pero no se dejaba que se impresionase en la cámara. Eso, desde el punto de vista de investigación, es muy interesante. Casi es más interesante ese último caso que aparezcan extras en una fotografía normal. Pero el fondo y el trasfondo de la explicación parapsicológica de estos casos es el mismo. La cámara fotográfica, para registrar una imagen, no tiene psicología. No tiene psicología, es matemática. Ahí aparece lo que hay y ya está. Incluso cosas que nosotros no apreciamos porque no nos interesan, porque igual que cuando ignoramos conversaciones que no nos interesan en un bar y escuchamos perfectamente lo de nuestro amigo. Esto es un componente psicológico que tiene el hombre en toda su percepción, porque si nosotros estuviéramos pendientes de todos los bits de información que nos llegan continuamente, indudablemente estallaría nuestra cabeza. Por eso yo soy partidario de que el cerebro, más que tratarlo como una computadora, yo lo trato como un sistema de filtros de todos los tipos de informaciones, de miles de millones de bits de información que llegan al cerebro desde todas las dimensiones. Entonces, estos dos ejemplos nos aclaran muchísimo qué es la fotografía extraña, paranormal, inclusiva, como queréis llamarla. Uh-huh. Porque nos están diciendo que es el cerebro el que está engañado, no la fotografía. Las placas son ahí científicas, no hay posibilidad de error. Lo que sí hay posibilidad de error es nuestro cerebro. Porque muchos aparecen con visión selectiva, también como la Virgen, la aparición de Mariana, y de hadas y de seres parafísicos, y otras personas no lo ven. ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? Pues porque es el cerebro el que es utilizado como una especie de placa fotográfica, y ahí una fuerza externa o interna, como he dicho antes, o las dos, impresiona, hace una teleplastia directamente en nuestro cerebro, y es nuestro cerebro el que alucina creyendo que ahí hay una mujer, y es verdad que la había, pero quizá no en ese cuerpo físico, sino en otro, que y ellos lo veían tan normal, lo sentían tan normal, pero allí físicamente no estaba, y si a lo mejor lo hubieran tocado, quizás lo hubieran traspasado. Uh-huh. Esa es mi hipótesis, que es el cerebro que se alucina mediante una serie de energías concretas, de pensamientos, de formas, de teleplastia, y no la cámara. La cámara registra lo que hay. Uh-huh. Por ejemplo, un caso que contábamos, Juanjo, cuando nos traías los detalles de Hampton Court,
algo que aparece en La Lucerna de Caronte, en tu artículo. La fotografía famosa del fantasma, fotografía no, el vídeo, mejor dicho, del fantasma, el Skeletor, ahí, desde luego, no solamente se trata de que la cámara recoge el supuesto fantasma, sino que además incluso las alarmas de las puertas también detectan la apertura y cierre de puertas. Luego ahí no estamos ante una ilusión, ni estamos ante un fenómeno inexplicable desde el punto de vista de la cámara, sino más bien de quién fue el que lo abrió, desde luego. Pero la cámara recogió lo que se estaba viendo porque además las puertas se abrieron físicamente. Sí, lo que pasa es que no sabemos si no había nadie mirando a esa puerta. O sea, lo único que tenemos es la cámara, entonces no sabemos exactamente cómo podríamos clasificar este caso. Sí que es verdad que creo recordar que minutos antes de que apareciera ya saltaron las alarmas una vez, se abrieron las puertas solas, no se vio a nadie, y al rato fue cuando se abrió y apareció esta figura tan clara, que además aparece en varios fotogramas seguidos, y al día siguiente volvió a pasar algo parecido, pero tampoco se le vio. Entonces es curioso. La verdad es que da mucho que pensar, ¿no? Si en el caso, por ejemplo, de esta aparición de esta chica que estuvo con estos chicos en el pueblo, en la fiesta, sería interesante saber qué es lo que vieron, qué es lo que vio el resto de gente que se cruzó con ellos. Si realmente lo vieron a ellos solos o lo vieron con la chica, porque eso también sería importante para determinar si de alguna forma fue alguna alucinación inducida por un espíritu o por otra cosa, o no lo sé, o realmente era una presencia física que todos podían ver. La verdad es que eso sería bastante interesante. Ciertamente. Nos dice Paco Martín aquí en Facebook, la verdad que esta noche Facebook está súper interesante, están todos los amigos, cada uno dando sus teorías, sus hipótesis, y muchas de ellas son bastante curiosas, así como algunas cosas que están contando. Pero nos habla de un caso que conocéis todos también, que es La Dama de Marrón de Raymond Hall, esta famosa fotografía, Juan Francisco, de las escaleras, una fotografía muy antigua en blanco y negro, donde se ve la figura de una mujer luminosa perfectamente. Y yo creo que este es un caso, yo no sé si Juan Francisco, tú seguro que la recuerdas, es un caso arquetípico casi de fotografía de fantasmas. Pues sí, lo que pasa es que el asunto de la fotografía, a mi modo de ver, es un asunto bastante complejo, ¿no? Yo, en parte, estoy de acuerdo con lo que dice Rafael, pero en parte no. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo pienso que el fenómeno parapsicológico en sí es independiente a la mente. O sea, la mente puede participar, pero de una forma imparcial. No como parte activa. Es decir, yo entiendo que el fantasma, en este caso concreto, pues el caso de la chica esta y tal, se supone, hablamos un poco también con lógica parapsicológica, pues muere y va a parar a otro nivel dimensional, ¿no? No sabemos exactamente qué es ese nivel dimensional. Cuando un fantasma interactúa aquí en esta realidad, tiene de alguna forma que pues entrar dentro de un nivel de energía para poder entrar aquí, ¿no? Y en ese momento es cuando una cámara le puede recoger, independientemente de que lo veamos o no lo veamos, porque antes sí que es verdad que teníamos la otra, ahora está la fotografía mucho más rápida, la digital, y la otra que se revelaba, ¿no? Y de alguna forma pues tirábamos muchas fotografías que no veía el ojo humano y luego aparecían, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que muchas veces el fantasma está ahí, lo veas tú o no lo veas. Estas veces que tú, pues de una forma aleatoria has tirado una fotografía a un grupo de gente y de pronto aparece. O sea, es decir, que ahí no está interactuando el cerebro simplemente está siendo un testigo. No, lo que dice, yo entiendo lo que dice Rafael, y me parece que es bastante lógico, es que el cerebro no es que no lo vea el ojo lo ve, el que no lo ve es el cerebro, es decir, el cerebro no selecciona, bueno, también lo ve, lo que ocurre es que no selecciona esa imagen, un poco lo que alguna vez también nos contaba Rafael Casares, aquella teoría de que los indios americanos, cuando llegaron las carabelas de Colón, no las vieron hasta que no pasó un tiempo, ¿no? Porque como era algo que no entraba dentro de sus esquemas, no podían ver algo que no podían interpretar, y de alguna forma pues nos puede pasar
pasar, ¿no? Que algo que no es esperable, que no es lógico, que no tiene pues una continuidad dentro de nuestro sistema de conocimiento, si se nos presenta de golpe, es difícil que lo podamos percibir. Y eso hay experimentos psicológicos hechos que funcionan así. Es decir, de pasar, por ejemplo, un oso, en un dibujo, un oso, mejor dicho, dentro de un equipo de fútbol y no verlo mucha gente, ¿no? Porque nadie se espera que haya un oso cruzando a través de un campo de fútbol entre un equipo, ¿no? Esto es curioso, y esto los psicólogos saben mucho de esto más que nosotros. Pero yo voy a contar otro caso y le voy a pedir la opinión a Rafa. Yo se lo conté la otra noche por teléfono. De todas formas, antes de ir más para allá, también hay que entender que todas las personas, el cerebro de la misma persona no tiene la misma capacidad. No, claro, por supuesto, cada uno... Que independientemente, quiero decir con esto, que hay personas que pueden tener más evolucionada la capacidad parapsicológica y otra a la vez de interactuar en el fenómeno, ¿no? Es que eso puede ser un poco la explicación de los mediums, ¿no? Que esos mediums que son capaces de ver lo que no vemos otros, es que tienen una forma mental distinta que permite estar como más abierto y percibir una parte del espectro que está ahí que los demás no vemos. Pero no es porque ellos sean espiritualmente distintos, sino porque probablemente su cerebro sea distinto. O esté, por supuesto, o esté hecho de otra manera, ¿no? Hablamos de espiritualidad, estamos hablando de capacidad, digamos, parapsicológica, ¿no? Y de percepción. Y de percepción. Incluso el caso que tú has explicado de la chica esta que muere antes, eso es un caso que habría que estudiar a fondo, porque ese caso nos puede dar muchas claves. Claro, es que además es un caso atípico completamente. Porque es más normal que se pueda captar el fantasma en los otros tipos de casos que en ese. Claro. Pues, sí, Rafa. Joaquín, antes de que nos diga este caso, tengo que dar una noticia que a mí me parece extremadamente buena, porque yo siempre estaba empeñado, más bien por intuición que por otra cosa, en la luz ultravioleta, ¿no? Por eso tampoco me extrañó que lo de la Sábana Santa hubiera sido irradiación ultravioleta, porque ya le llevo empleando mucho tiempo. No, y además recuerda que Sinesio Darner nos contaba que precisamente con luz ultravioleta obtenía unos resultados muy extraños y en una especie de línea de rostros casi angelicales. Sí, quizás en comparación con la infrarroja, que sería todo lo contrario, y tendría una explicación científica sobre el número de vibraciones, de hercios por segundo, al que esa imagen pueda vibrar. La información es la siguiente: se ha descubierto a través de una universidad. Yo quería hacerlo en la Universidad de Granada con perros, que los científicos negaban por activa y por pasiva que ningún ser vivo pudiera captar la radiación ultravioleta baja, aunque sí se sabía que la infrarroja la podían captar las serpientes con sus órganos, ¿no? Pero la ultravioleta negaban que eso pudiera ser cierto. Luego se descubrió que las abejas y otros insectos, mariposas, también la podían observar. Luego se añadió incluso una ave como una ave marina del albatros, que también podía tener esa visión. Pero decían, no, los mamíferos que tienen un sistema visual, con un órgano que no puede transmitir esa información, nada. Resulta que los renos ven la ultravioleta. Se han hecho experimentos y su propia orina tiene un componente. La orina de los renos es casi para un programa entero. Ya te comenté en un momento dado que Santa Claus tiene mucho que ver con los renos, con los venados, con el peyote, con las setas amanitas muscarias. Y es muy interesante todo lo que es el chamanismo siberiano relacionado con los renos y su orina. Pues su orina tiene un componente ultravioleta y puede ser seguida y vista por los propios renos. O sea, los mamíferos superiores también pueden ver el ultravioleta, pero quizás haya que estar sintonizado para ver ese ultravioleta. Haya que querer verlo o saber verlo o no negar que se está viendo algo, ¿no? Entonces, todas las teorías se pueden compatibilizar en esto, porque considero que esto es una física de alto nivel, pero es física de lo que estamos hablando.
Es una perspectiva bastante interesante. Bueno, pues comento muy rápidamente el caso y tú nos das tu opinión desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Se trata de un caso que no vamos a revelar la fuente porque no tenemos autorización, por lo tanto no voy a decir quién me lo ha entregado, hace ya tiempo que me lo entregaron. Se trata de unas fotografías de las cuales pues tengo hasta el negativo, de la época en que se hacían con negativos, ¿no? Una familia que está viviendo pues una situación terrible en su casa, un caso típico de Portersgate, que eso tú entiendes bastante, Rafa. Pues se movían determinados objetos, los ordenadores hacían cosas extrañas, los equipos electrónicos no funcionaban de una manera lógica y no tenían tampoco una explicación técnica que tuviesen ese comportamiento, y alguien le dice a la familia que por qué no hace fotografías de la casa, por qué no pues fotografía toda la casa, sobre todo cuando estén pasando estas cosas, ¿no? Y la mujer, la dueña de la casa, pues sigue este consejo y empieza a hacer fotografías de todos los lugares, todos los entornos, las habitaciones, los pasillos. Y bueno, pues en general, en todas las fotografías no aparece nada raro. Sí que hay algunos brillos en el pasillo, algunas cosas un poquito curiosas, pero no llegan al límite de ser una cosa digna de decir que es paranormal o es extraño, ¿no? Hasta llegar al dormitorio del matrimonio. Y al llegar al dormitorio del matrimonio, al fotografiar concretamente la ventana, que tiene unas cortinas con unos visillos traslúcidos, aparece algo que no estaba allí, aparece la figura de una mujer. Digo una mujer porque tiene figura femenina, aunque nunca se le ve el rostro. Una mujer vestida con una especie de vestido rosa. Se ve a través, digo, de ese visillo blanco translúcido que hay delante, se ve la figura rosa de una mujer alta. Y lo más curioso es el cabello. Es decir, él tiene la cabeza cubierta con unos cabellos largos, pero a pesar de que parece que está hacia la cámara, es decir, de cara hacia la cámara, el rostro está cubierto por pelo, es decir, toda la melena la tiene delante del rostro, de tal forma que no se le puede ver la cara. Es un poco aquella imagen de la niña esta de Ring, ¿no? La niña esta que sale del pozo, pero no tiene aspecto tétrico ni muchísimo menos, es una ropa, digamos, normal, pero toda rosa, salvo este detalle curioso de que el cabello lo tiene completamente tapándole el rostro, y eso aparece ahí cuando la persona que hizo la foto asegura que allí no había absolutamente nadie. Y lo curioso de esto es que incluso ampliando muchísimo la imagen y viendo hasta donde se puede ver el detalle de esa imagen, se puede constatar que la cortina se deforma en el sentido del cuerpo, es decir, que aquello tiene volumen, a pesar de que esta mujer dice que no había nadie y que no estaba viendo a nadie. ¿Cómo se puede explicar todo esto, Rafael? Bueno, en primer lugar porque la forma de pensamiento que crea esa imagen, por así decirlo, o que impide que se aprecie con claridad para nuestro cerebro físico, no desea revelar su identidad. Por eso aparece con el cabello. En muchos casos, y en el próximo libro, que parece ser que va a salir en marzo, se hablan de muchos casos que tiene la gente normalmente de visitantes de dormitorio y de sombras paralizantes, que tú en eso pues has sido el primero en poner el nombre y poner los casos. Lo que pasa es que tú vas más por el fenómeno ovni, creo, y los casos que yo me he encontrado más bien son fantasmales. En esos casos de sombras paralizantes fantasmales, hay muchos de tocados negros y tocados blancos, como dos fuerzas, uno positivo, los blancos, y los negros como negativos, como el malo de las películas del oeste, que siempre tiene sombrero negro, ¿no? Por este caso se confirmaría un poco y aparecerían pues muy similares por la descripción que me han hecho muchas personas que no se conocen, muy parecidos a los dementores de Harry Potter en las películas. No sé si recordáis una forma que son como sombras. Pues, es una mezcla entre sombra, jirones de niebla oscura y sábana. El típico fantasma de sábana, ahora lo comprendo. No es una sábana blanca, normalmente pienso que es una sábana negra y absorbe la energía de la persona sobre la que se lanza. Estas sombras paralizantes no desean revelar su verdadero aspecto y por eso se velan ellas a sí mismas, ¿no? Normalmente cuando hay un caso de estos de los que me ha tocado investigar, hay
ya el fenómeno poltergeist ya se ha sobrepasado y han tenido muchos fenómenos poltergeist a lo largo de su vida este tipo de personas, y son unas personas foco que atraen la atención de estas entidades, pues, yo pienso que simplemente para robarle su atención y su energía y alimentarse quizá de su miedo, de sus emociones, porque normalmente paralizan a las personas, las dejan aturdidas, las dejan aterrorizadas, y tienen muchas veces esa forma velada, oscura, como ese ser que tengo en la fotografía que os comenté, que tiene una aura negra a su alrededor, y en su interior se ve pues una sombra de un hombrecillo. Pues también es un intento de no ser descubierto. Y de hecho, cuando investigo un caso y la gente está agobiada, si yo lo que quiero más que contarte el caso es que me lo quites. Entonces yo, una de las soluciones que doy, aparte de los rituales placébicos, digo, mira, tú ten siempre una cámara al lado de tu mesita de noche y una grabadora. En cuanto tú notes más leve ruido que te lleve a la sospecha, un armario que cruje, algo extraño, empieza a hacer fotografías por todas partes y pon la grabadora en marcha. Y oye, manos de santo, no aparecen. Dice, oye, a partir de que me dijiste eso ya no han vuelto a aparecer más. Digo, tú sigues teniendo la cámara al lado de tu mesilla de noche y verás tú cómo no vienen más. Porque no desean ser descubiertos. Estamos ya casi al final, nos quedan muy poquitos minutos y no quisiera dejar de comentar una foto conocidísima y que me gustaría muy rápidamente que pudiéramos hablar de ella. Es la famosa foto del fantasma que dentro de un coche fotografiado por en Inglaterra por una señora que se llama Mabel Chinery. Fue el 22 de marzo de 1959 y parece ser que se trataba de que habían visitado la tumba de una mujer, iban sus hijos en el coche, y a la vuelta del cementerio alguien hizo una fotografía desde el exterior y curiosamente en el asiento de atrás, y además de una manera bastante extraña porque no, teóricamente desde el punto de vista del espacio no cabría una persona ahí donde está, ¿no? Sin embargo aparece una imagen curiosísima en la parte posterior, no sentada en el asiento sino como pegada a los que van conduciendo, al que va conduciendo y al que va delante, pegado ahí una imagen que es, según dicen, el rostro de la persona que está enterrada. Esta es una foto muy famosa y que parece ser que no ha sido nunca, pues, digamos, demostrada su falsedad, por lo tanto está dentro de las que pueden ser una de las pocas fotos auténticas que hay de fantasmas. ¿Qué opinas de esto, Rafa? Muy rápidamente, sí, que estamos ya casi... Que es verdad que es una foto que nunca se ha demostrado nada, al contrario, que no podría estar ahí, decían los fotógrafos profesionales que examinaron esa fotografía. Esa cara no debería estar aquí, pero eso es una muestra más de que los cementerios pues están bastante deshabitados, mucho más deshabitados de lo que la gente cree. Los hospitales sí que están llenos, es los cementerios que están... este espíritu podría haber acompañado a su familia al entierro, verse su propio entierro y luego volverse con su familia, porque si ese supuesto espíritu no sabe que está muerto, pues ¿con qué más está? Si con su familia, como ha estado siempre, como cuando estaba vivo, porque no hay una diferencia entre la vida y la muerte para las personas que mueren dormidas. Pues yo me quedo con esas palabras tuyas. No hay diferencia entre la vida y la muerte para las personas que mueren dormidas. Rafael, yo sé que tú no estás dormido, tú estás siempre muy despierto y que dentro de poco vamos a tener la posibilidad de presentar tu nuevo libro, el cual pues he tenido la fortuna de poder ya leer el manuscrito y seguro que los oyentes van a disfrutar de todo lo que hay de misterioso en Granada, que de por sí ya es mágica. Rafa, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo a ti y a todo el equipo y a todos los oyentes. Hasta pronto. Hasta pronto, Rafa. Juan Francisco, rápidamente un corolario de lo que hemos escuchado esta noche. Sí, bueno, yo realmente cada vez que hablamos de cualquier tema del misterio de la parapsicología, pero mucho más la parapsicología, antes has dicho que yo sabía o que podíamos saber, y yo creo que cada vez sabemos menos realmente, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es entrar en el meollo del misterio, dejar que nos inunde y entrar en él y empaparnos de lo que nos está diciendo a cada uno a sí mismo, ¿no?
pero realmente yo creo que no es importante saber, sino sentirlo. También muy buena frase para terminar. Gracias, Francisco. Juanjo. Pues nada, recomendar a los oyentes que lean La Lucerna. Y bueno, sobre la primera hora hay una cosa que no hemos hablado y algún día tenemos que hablar de Akenatón y de Tutankamón. ¿Por qué tenían esa cabeza alargada que luego incluso cuando encontraron las momias también se correspondía con el cuerpo? Porque hay muchísimas teorías sobre eso. Sí que es verdad, es un tema que podemos retomar y seguramente nos lo puede también intentar aclarar Nacho Ares. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado y ha sido un programa con muchas cosas. A mí se me ha hecho muy corto, a los oyentes seguro que también, lo estoy leyendo en Facebook, que a todo el mundo se le ha hecho corto, pero es que es así, a veces el tiempo pasa relativamente muy rápido, sobre todo si estamos a gusto, si estamos con buena compañía, y así es como todos nos hemos sentido esta noche muy bien acompañados. Saludos de Javier Torrano, que ha estado haciendo posible que todo esto pues llegue, pues como llega de bien a todos ustedes, no solamente a través de la radio, a través de las antenas de Onda Regional, sino también a través de la red de redes que nos acerca, pues, por ejemplo, a Guatemala, donde Luis Alberto Lau esta noche ha estado también con nosotros escuchándonos en directo, como tantos otros amigos a los que saludamos de América Latina. Pues esta noche nada más, hemos hablado de muchas cosas y la semana que viene volveremos a hablar otra vez de nuevos temas, de nuevos misterios, sobre todo un misterio que para los amantes de los templarios, para los amantes del esoterismo y por supuesto para todos los murcianos es muy, muy importante. El misterioso robo de la Cruz de Caravaca. Verán como todo lo que hay detrás de eso, política, religión, incluso dicen que hasta el Tercer Reich tenía algo que ver con eso. Lo veremos todo la semana que viene en este programa, en el último peldaño, que hoy ya pues se acaba. Hasta dentro de 7 días, que pasen una feliz semana.